Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como siempre, tenemos una mesa de lujo con tres grandes invitados, con Agustín Martínez, Eduardo Rodríguez de Brujón y Cándido Conde Pumpido. Vamos a hablar de temas muy importantes, de temas pues, que están afectando esta semana a nuestra sociedad. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema del veto del rey a la elección de los jueces. Eh, Parece ser que el gobierno vetó al rey en esa entrega de los jueces en Barcelona. Había un mensaje de la zarzuela que han publicado diferentes medios que decía que el rey quería asistir, pero el gobierno parece ser que le vetó. Es importante la presencia del rey en este tipo de actos judiciales. También vamos a hablar del indulto a los golpistas. Hay una pregunta que yo creo que se la están haciendo todos, que es, ¿puede el rey negarse a firmar el indulto de los golpistas? ¿Qué tipo de indulto es el que le quieren dar a los golpistas? Porque parece ser que hay diferentes formas de indulto. Es algo que quiero que nuestros invitados comenten y que aclaren a todos los espectadores qué tipo de indulto se le va a dar a los golpistas y si el rey puede negarse a dar este indulto, eh, pues como ha pasado en otros países europeos, ¿no? Que a veces el rey se niega, ¿no? La monarquía se niega. Eh, Después, por último, vamos a hablar también del rey y es la denuncia que puso la Asociación Concordia Real Española por injurias contra Cristina Fallarás, que parece ser que ha coincidido alguna vez en televisión con con nuestro tertuliano Agustín Martínez. La denuncia de injurias que ha puesto esta asociación contra Cristina Fallarás, contra Esquerra Republicana de Cataluña y contra Bildu. Después, bueno, vamos a comentar estos temas con nuestros tres invitados. Son temas importantes judiciales y, bueno, quiero que os expliquen y os aclaren estos temas. Y antes de nada, yo siempre termino diciendo viva España, un saludo y viva España. Antes de nada, quiero empezar este programa diciendo viva el rey y viva España. Así que sin más preámbulos, bienvenidos Agustín, Eduardo, Cándido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallado. Muchas gracias. Bueno, quiero que empecemos hablando de ese veto que ha impuesto el gobierno al rey. Sois libres de comentarlo, Agustín, por ejemplo. Bueno, pues sinceramente es profundamente descorazonador el comportamiento del Poder Ejecutivo, en este caso con la más alta representación del Estado. Y no solo lo es por el hecho de que se produzca ese veto o esa no invitación a presidir el acto como tal, sino por la pobreza e incluso me atrevería a decir por la ridiculez de las excusas o no excusas puestas de contrario. Porque un país democrático y un gobierno que se dice democrático debe ser absolutamente transparente y debe dejar perfectamente claro ante la población los motivos en los que se fundamenta el hecho de que no se permita a Su Majestad el Rey presidir un acto de tan importancia como es la entrega de las plazas a los correspondientes jueces. El ministro de Justicia, que más que ministro de Justicia ya se está convirtiendo en un absoluto clown, en alguien absolutamente que está perdiendo sin duda cada vez más incluso el respeto por sí mismo, y es muy grave su comportamiento, habla de ponderación de bienes, de sacrificar algo en pro de algo más seguro y de que el gobierno, en suma, está protegiendo a la monarquía. Eso al menos produce hilaridad,
porque que este gobierno esté protegiendo a la monarquía, ya te digo, produce cuando menos hilaridad. Y bien harían en justificar o en explicar exacta y claramente cuáles son los motivos, porque si es seguridad es un absoluto despropósito y un absoluto disparate. Pero si es por acuerdos políticos, pseudopolíticos, con organizaciones nacionalistas para conseguir el apoyo en los presupuestos, es todavía más vergonzoso y ridículo. Por lo tanto, mi indignación y mi requerimiento directo al gobierno para que explique cuáles son claramente los motivos que han dado pie a esa resolución. Hombre, yo, Agustín, creo que los motivos están más que claros. Es evidente que sí que es una protección en parte de la monarquía desde el momento en el que lo que estás intentando evitar es que haya una manifestación o haya manifestaciones en contra de la monarquía con la visita del rey a Barcelona. Es decir, desde ese punto de vista sí que se le está protegiendo y sí que se está protegiendo a la institución para que no reciba un escarnio público que igual no tendría por qué recibir en Barcelona, pero que sí que se va a producir en caso de que vaya. Lo que pasa es que estamos hablando de la toma de posesión, digamos, el reparto de despachos a nuevos jueces, jueces que van a ejercer precisamente la función jurisdiccional e impartiendo justicia en nombre del rey, y para los cuales resulta, incluso para los republicanos, que también hay jueces republicanos, importante recibir esos despachos de mano del rey, que sea el propio rey el que se los esté entregando. Pero yo creo que había una solución mucho más sencilla que esta que hemos visto, que es decir que no vaya el rey cuando ya estaba anunciado que iba a ir, y además organizar toda esta situación que resulta precisamente de veto de la figura del rey en un acto en el que debería de estar. Y es tan sencillo como que los nuevos jueces vinieran a la Zarzuela a recibir los despachos del propio rey, del jefe del Ejecutivo, sin necesidad de que el rey se viese expuesto a un escarnio público. Eduardo. Yo, como siempre, intento ir a la fuente del problema. Y la principal fuente del problema es ¿qué hace la Escuela de Práctica Jurídica en Barcelona? ¿Otra concesión a los separatistas? ¿Para qué ha servido? Para nada. A los separatistas les des lo que les des, siempre quieren más. Por lo tanto, el primer error es eso y es consecuencia de ello. Pero el verdadero fundamento del asunto no es más que un episodio más del circo que tiene preparado Sánchez e Iglesias para el asalto a la justicia. Fiscales investigados, el rey no viaja a Cataluña, el gobierno tramita el indulto de los independentistas condenados, Moncloa planea rebajar la pena de sedición por una modificación del Código Penal, el vicepresidente advierte que son normales las reuniones con Bildu, es decir, con los sucesores de ETA, se acercan los presos, pactos con los separatistas para aprobar los presupuestos, chantajes, es decir, una degradación institucional que no tiene parangón en ningún país europeo de nuestro entorno. Eso es parte de lo que está sucediendo. ¿Y por qué hace esto nuestro presidente de gobierno? Porque evidentemente actúa como un emperador. Está confundiendo el poder legislativo, está asaltando el poder judicial y el poder ejecutivo se va a convertir, pues como era Napoleón, en un Napoleonchu que se llamaba Aguirre en la época de la guerra, en un pequeño sátrapa, que este es el acto de reunir los tres poderes en un solo personaje, y es un acto verdaderamente punitivo y además verdaderamente vergonzoso para los españoles. Pero ese asalto no solo se ha plasmado con los hechos que he hecho saber, se está desmantelando la justicia española tal y como hizo Chávez, pero claro, Chávez tardó 11 años en desmantelar la justicia venezolana y aquí están en unos meses, se están cargando absolutamente la justicia, que es el único obstáculo que tenía Sánchez para poder controlar perfectamente a la sociedad española. María José Segarra, fiscal general del Estado, durante el juicio 1 de octubre ha sido destituida. Carmen Tejera, abogado del Estado, que apuntaló la malversación en el juicio del 1 de octubre, ha sido destituida. Diego Pérez de los Cobos, testigo clave del juicio del 1 de octubre, ha sido destituido. El coronel Sánchez Corbi, jefe de la UCO, ha sido destituido.
Edmundo Val, abogado del Estado que se negó a cambiar el delito de rebelión por sedición antes de comenzar el juicio, ha sido destituido. El comisario de la Policía Nacional destinado a riesgos laborales que avisó del asunto del COVID ha sido destituido. Y podíamos seguir viendo cómo se está asaltando la policía, los poderes fácticos del ejército, como es la Guardia Civil, el único ejército que tenemos, excepto algunas unidades, y cómo se está destruyendo el poder judicial. Ante esto, nos damos cuenta que es parte de un pequeño circo. Pero no solo eso. Como digo, siempre intento ir al fondo. El Poder Judicial español se fundamentó por la Constitución en una doble imbricación, en una vinculación muy íntima entre el pueblo-rey, entre el pueblo y el rey. La legitimidad democrática para la impartición de justicia deriva de esa relación perfecta entre pueblo-rey. Por eso se insiste en que no vaya el rey. Porque no solo es un motivo de acto de orgullo para jueces y juezas que les entreguen el testigo de la justicia democrática, se la entregue el rey, sino que es un símbolo del valor de la justicia como hecho independiente, como poder independiente en un Estado de Derecho en la que el rey, jefe del Estado, no símbolo, no hay ningún símbolo, es el jefe del Estado, le entrega a los jueces como poder independiente el poder para poder impartir justicia que emana del pueblo español y se administra en nombre del rey a tenor del 117 de la Constitución. Por lo tanto, no es, como estamos hablando, un hecho simbólico o que el gobierno pueda mantener el orden público en Barcelona. Por cierto, si no puede mantener el orden público, estamos en un Estado fallido. Tendría que dimitir el Estado, el gobierno inmediatamente. Es decir, pero no es eso. El asunto es mucho más profundo y tenemos que verlo porque la estrategia que está desarrollando el gobierno de Sánchez es la destrucción de nuestro Estado tal y como lo conocemos y de nuestro Estado democrático como lo conocemos. Y esto es parte del circo, parte del asalto y parte del control del Estado, controlando la fuerza de seguridad del Estado y ahora la justicia. Veo que Cándido no está de acuerdo, yo creo. No, yo no creo que se esté haciendo por parte del gobierno o el veto a que no acuda sea algo para dañar, sino muy al contrario, que es algo para proteger. Y todos tenemos en la retina las imágenes de las visitas del rey después de aquel discurso que los independentistas entendían que atentaba contra sus propias ideas y contra... Yo no me voy a meter en si lo hacía o no lo hacía, y ni me voy a meter, pero sí en si la actitud del gobierno es para perjudicar a la monarquía o es para protegerla. Y desde luego que el rey no pise Barcelona en estos momentos, creo que es un acto de protección. Uno, que podríamos discutir si debería de estar dándose o no debería de estar dándose, pero desde luego es de protección. Es que tengo que suscribir prácticamente todo lo que ha puesto de manifiesto Eduardo, quizás quizás con un pequeño matiz. ¿Por qué está la Escuela de Práctica Jurídica en Barcelona? Porque Barcelona es España y puede estar en Barcelona como puede estar en Logroño, como podría estar en Sevilla. Está en Barcelona porque Barcelona es España y no tiene que haber ningún tipo de problema para que esté allí. Lo que sí no puedo compartir las manifestaciones que has hecho, Cándido, porque me resultan profundamente chocantes. Es decir, hablar de que para evitar un escarnio al rey no haces que el rey vaya aparte del Estado, resulta que entonces realmente tenemos un problema. Y yo no creo que realmente el problema se pueda evitar escondiendo al rey. No, como tampoco se trataría de evitar el escarnio al presidente Sánchez cuando el Día de las Fuerzas Armadas acuda al correspondiente, a la celebración del correspondiente acto, decirle, oiga, mire, usted no vaya, para evitarle el escarnio de toda la gente que le va a gritar y le va a decir todo lo que piensa de usted. El problema es que aquí estamos confundiendo derechos que no son exactamente iguales. Los derechos que tiene cualquier persona para poder ser independentista chocan frontalmente con que la mayoría de la población no lo es. Y por lo tanto, el que puedan ejercer su derecho de manifestación, su derecho de la defensa de sus propias ideas, no puede estar con el ataque sistemático, el insulto y el menosprecio a la jefatura del Estado. Entonces, no me protejas
y permíteme al gobierno, que el gobierno no proteja del escarnio al rey, sino que el gobierno haga cumplir la ley en todo el Estado. Si lo hiciese así, el rey podría y debería ir a cualquier sitio como cualquier español. Porque es que a lo mejor algún día, Cándido, va a resultar que tú también tengas problemas para ir a determinados sitios en Barcelona porque haya alguien que diga que o hablas en catalán o no te atiendo, o como eres un español colonizador, eres alguien no bienvenido. Ese es el problema, que mientras que el status quo de este país no cambie, y creo que no va a cambiar durante mucho tiempo, todo ciudadano tiene derecho a moverse por el país con total libertad. Y no más aún, sino al menos exactamente igual, Su Majestad el Rey. Si nadie le impide que vaya, si él por tu propio quiere ir, no, puede sí, ir. No, perdón, perfectamente. Perdón. O sea, no estamos hablando de que no tenga la libertad de ir. Estamos hablando sobre la conveniencia o no conveniencia de asistir a un acto en el que se supone, además, que es para engrandecer, para engrandecer, y al final realmente lo que lo vas es a menospreciar, y lo que va a resultar es en un menosprecio de la institución. Entonces, ahí sí que entiendo esa labor de protección o ese afán de protección. Ahora, también entiendo quien pueda decir que es que no debería de ser necesario protegerlo. Pero también debemos recordar que fue precisamente cuando tuvo que salir el jefe del Estado, fue durante un momento en el que había casi una dejación por parte del gobierno de Mariano Rajoy en una paralización de los movimientos que se estaban produciendo. Y efectivamente fue poner al rey en la picota, como se le ha puesto también en otras circunstancias, cuando realmente debería de ser una figura única y exclusivamente representativa que quedase al margen de la política para poder representarnos a todos. Y además, el uso partidista que también se ha estado haciendo de la monarquía en determinados momentos hace que esa monarquía, igual que se ha hecho de la bandera o de otros símbolos que deberían de ser de todos, hace que dejen de ser de todos porque se apropian por un solo bando. Y entonces eso es algo que nos puede llevar precisamente a una desconexión de la ciudadanía con esos símbolos que deberíamos de también intentar evitar, evitando la utilización partidista de la bandera, de la monarquía, de la figura del rey. A ver, Cándido, yo no estoy de acuerdo porque partimos de un axioma que es falso. El gobierno no tiene que proteger al rey. El rey no tiene que ser protegido. Si alguien tiene una conciencia verdadera con firmeza de lo que es España, es el rey el que está protegiendo a Sánchez y a los suyos. Un solo gesto del rey haría que estos señores no estuvieran ya en el poder. Por lo tanto, es el rey el que está protegiendo como jefe del Estado y no como símbolo, porque el rey no es un símbolo, es el jefe del Estado. Por lo tanto, el rey está protegiendo a Sánchez. ¿Y por qué Sánchez le intenta evitar? Porque le intenta suplantar. Como nos hemos dado cuenta estos días, sobre todo cuando ha ido a visitar la Comunidad Autónoma de Madrid, ha ido como un jefe de Estado. Parecía el jefe de la Republiqueta. Se puso tantas banderas que parecía Bokassa llegando a Zimbabue. Era tremendo, era ridículo. Bueno, las banderas, date cuenta que era la comunidad. Date cuenta que era la comunidad. Las banderas, quien la pone y quien hace la escenografía es la comunidad. Sí. Con la mala suerte de que además un foco azul que ponen detrás de esas banderas hace que parezca que tiene una sombra republicana la bandera, que en esta época precisamente además es muy acorde con lo que estamos oyendo al vicepresidente o con lo que estamos oyendo. Con lo cual incluso la escenografía llevada desde un punto de vista más de la derecha, desde la Comunidad de Madrid, ha fallado en todo eso, además ya del espectáculo que era todas esas banderas que parecían... Fue Iván Redondo el que impuso que estuviera todo lleno de banderas y la Comunidad de Madrid accedió. Por lo tanto, el protocolo de la Comunidad de Madrid no le pertenecía porque el protocolo fue cedido a las exigencias de Sánchez para llegar. Por lo tanto, Napoleón Chu no ha podido tener mayor error que intentar dejar al rey a un lado para convertirse él en un jefe del Estado. A ver, al rey, si nos damos cuenta, se intenta arrinconarle desde que llegó Sánchez.
Solamente habla con el rey por medio de swap, de WhatsApp y de alguna llamada telefónica. Ya no tienen despachos, ya no se reproducen y se llaman los medios de comunicación cuando esos escasos 10 kilómetros que hay de la Moncloa al Palacio del Rey se recorría y estaban los medios de comunicación para verlo. No, Sánchez no quiere que se vea cómo él se desplaza a ver al rey, porque el rey es él. Intenta diluir las tendencias del rey sobre el pueblo español, arrincona al rey, mediatiza al rey hasta intoxicar por medio de los medios de comunicación la poca acción que tiene el rey. Se intenta llegar a la conclusión de que el rey no sirve para nada ocultándole. Y luego el discurso de que lo único útil que hay en la República es muy fácil. Subjetivamente apartas al rey, le llevas a la inutilidad y luego dices que el rey es inútil. No se puede ocultar el rey. Si nos damos cuenta, la acción que está desarrollando la izquierda es horadar constantemente todas las instituciones del Estado, todas las entidades de la vida civil que le puedan hacer sombra a Sánchez y sobre todo todas las instituciones o poderes que le pueden hacer sombra o ser un obstáculo a Sánchez como es el Poder Judicial. Es decir, esto no es un acto unilateral. Lo que está sucediendo es una estrategia perfectamente diseñada contra la España que conocemos en nosotros. Es decir, la izquierda está ocupando la esfera pública de una manera omnímoda. ¿Y qué ha hecho? Nosotros somos los demócratas y los demás no son demócratas. Eso es lo que está haciendo la izquierda. Está ocupando los espacios culturales, doctrinales, institucionales y sobre todo, si la democracia no existe, la división de poderes como lo demuestra Sánchez, que el poder judicial queda en sus manos hasta para que vaya el rey, se convierte la democracia, como ocurre en Venezuela, en un monigote en manos del gobierno de turno para someter a un ciudadano libre. Y entonces eso no es la democracia. Por lo tanto, estamos viendo un golpe de Estado visual e institucional perfectamente organizado en lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Barcelona no es una anécdota. Es un hecho absolutamente, perfectamente pensado y sabiendo que dentro de muy pocos días el Tribunal Supremo va a dictar que Torra está inhabilitado y Sánchez se queda sin interlocutor. Por lo tanto... Pero a ver, yo creo que Eduardo, que la pregunta que se estará haciendo en todo el mundo es necesaria la presencia del rey? Esencial, pero es esencial. Si no está el rey demostrando que hay un poder independiente, que es la justicia, el Poder Judicial, al que el rey, como jefe del Estado, le da el testigo para que ejerzan la justicia en nombre del rey, están ejerciendo la justicia en nombre del presidente de gobierno. Como ha dicho Sánchez, los fiscales son míos, pues ahora los jueces también son míos. Eso es... Hombre, no es eso. Va a estar Lesmes entregando esos despachos, que estamos hablando del presidente de un poder, del presidente del Poder Judicial, con lo cual realmente la independencia de ese poder incluso es mayor, no dependiendo ni siquiera de la entrega de despachos ni del gobierno. Que la Constitución nos dice que se administra en nombre del rey la justicia. ¿Perdón? Que la Constitución nos dice que la justicia se administra en nombre del rey, no en nombre del presidente del Tribunal o del Consejo General del Poder Judicial. Que es el rey. Efectivamente. El que se administra en nombre del rey. Igual que el gobierno también lo hace en nombre del rey, igual que también se firma en nombre del rey, ¿no? Lo cual no significa que el rey tenga ningún tipo de actividad real más allá de la de representar, ni pueda negarse a firmar una ley, ni pueda, y con eso ya no haya ley. Esto, o sea, a mí me suena un poco como... El artículo 64 de la Constitución nos dice que los actos que hace el rey son refrendados, pero solamente refrendados por el gobierno, no le sustituyen ni le tienen que autorizar. El rey es libre, independiente, jefe del Estado y le refrenda el presidente de gobierno en los actos. ¿Por qué? Porque como el rey es irresponsable por la Constitución, tiene que estar refrendado por alguien. Agustín. Verás, es que... Estamos jugando con preceptos constitucionales, que es el artículo 64 y el 117. Es decir, no podemos opinar sobre ello. Ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre ello. Es decir, está claro, el rey es independiente y es refrendado, pero no sustituye. Eduardo, ¿Y acaso manejado?
ciertamente en esa ocupación de espacios que hacía referencia Eduardo, espacios judiciales, espacios sociales, creo que donde realmente está buena parte de la clave de todo esto es en la ocupación de espacios mediáticos. Es en cómo desde distintos medios de comunicación masivos se van enviando inputs que van calando en la sociedad y este, por ejemplo, es uno de ellos. La desaparición de la figura del rey diluir la figura del rey so pena de una supuesta protección absolutamente innecesaria y absolutamente irreal. Hablaba Eduardo igualmente del tema de la independencia del Poder Judicial. Claro, si el Poder Judicial fuera realmente independiente, probablemente hoy el acto no se celebraría. Probablemente si el señor Lesmes no estuviese en un Consejo General del Poder Judicial a que ahora mismo no debería regir, puesto que debería haber sido modificado hace ya mucho tiempo. Y si ese Consejo General del Poder Judicial fuese realmente independiente y dependiese exclusivamente de los jueces, muy probablemente estos hoy se rebelarían y dirían que este acto no se va a celebrar sin la presencia del rey. Y por último, Cándido, a mí me asusta eso mucho de la utilización de los símbolos. A mí porque hasta eso, en el fondo, también es un argumento profundamente falaz que se utiliza desde determinados lobbies de presión de la izquierda. Es decir, los símbolos son de todos. Y es verdad que lo que no se puede hacer con ellos es echárnoslo en cara, es decir, utilizarlos como arma arrojadiza. Pero es ciertamente necesario que esos símbolos se defiendan cuando están siendo atacados por la propia institución del Poder Ejecutivo. Es decir, ¿cómo puedes decirme que el gobierno quiere proteger al rey cuando parte del gobierno está diciendo que el rey debe desaparecer y que debe haber una república? Oiga, es que eso es un contrasentido interminis, es decir, oiga, no tiene ningún sentido. Parte del gobierno, si no el gobierno entero, querrían hacer desaparecer la figura del rey y querrían hacer desaparecer todo lo que ocurrió desde el 78 y querrían modificar la Constitución de manera que se convirtiese poco más que en un documento antiguo a estudiar para una nueva Constitución que no se sabe bien a dónde nos dirigiría. Por eso entiendo que es absolutamente necesario que los símbolos se utilicen, se reivindiquen y se pongan en determinados momentos frente al gobierno y a buena parte del gobierno que pretende ocultarlos. A partir de ahí, todo se convierte en un verdadero esperpento. E insisto, el rey debe de estar fuera del debate político. Coincido, pero oiga, no lo utilice. El rey no puede estar al albur de la utilización espúrea por parte de un gobierno que, buena parte del gobierno, si no entero, estaría encantado de hacerlo desaparecer. Yo quería pasar ahora a otro tema, vamos a seguir hablando del rey, ahora con el tema de los indultos a los golpistas. ¿Qué tipos de indultos son los que se van a dar? Hay diferentes tipos de indulto y sobre todo la pregunta más importante es, ¿puede el rey negarse a firmar los indultos a los golpistas? Por ejemplo, bueno, vamos ahora a empezar con Cándido, por ejemplo. Hombre, pues sí, efectivamente el indulto puede ser parcial, puede ser total, puede ser incluso condicionado. Hay diferentes vías de dar ese indulto. Un indulto condicionado podría ser el indulto condicionado a que no se vuelva a delinquir o a que no se plantee de nuevo o no se den los mismos planteamientos. Hay que decir que una cosa es la tramitación y otra cosa es la concesión y que lo que sí que tenemos que tener claro es que el indulto requiere de una cosa fundamental, que es que el penado asuma la pena, es decir, no que niegue por lo que ya viene condenado, sino que asuma que ha cometido un delito y que esté arrepentido de ello y que porque si está lo que estamos hablando es de que puedan estar planteando nuevamente los mismos, que no estamos diciendo que en democracia no se pueda plantear incluso la propia independencia, se puede hacer
y se puede plantear por los cauces legales oportunos y se puede plantear incluso la modificación de la Constitución, y no es ilegal tener un pensamiento republicano contrario a lo que dice la Constitución o un pensamiento independentista contrario a lo que dice la Constitución, porque esa misma Constitución prevé que puede cambiarse. Pero lo que no podemos es tener unas personas condenadas a las que vayamos a indultar, que lo que quieran es reproducir el delito ya cometido, es decir, volver por las bravas a declarar una independencia. Se podrá defender la independencia, pero no a declararla en la misma forma en la que se están cometiendo unos delitos ya calificados como sedición. Ahí entiendo que mucho que se tramite... Cándido, perdona, para conceder ese indulto tienes que estar arrepentido. Efectivamente, y aquí no hay ni arrepentimiento ni asunción de ningún tipo de responsabilidad por los hechos acaecidos, ni siquiera una conciencia de que esos hechos pudieran ser delictivos. Agustín. A ver, yo tengo que discrepar de nuevo. A ver, ¿el rey puede negarse a firmar? Yo entiendo que no, el rey no puede negarse. Es decir, solamente en Europa, Balduino, haciendo una pirueta estratégica, abdicó 24 horas para evitar firmar la ley del aborto, y realmente no existe ningún precedente en el que un monarca se niegue a firmar una ley del gobierno. A ver, ese no es el problema. Yo no creo que el problema sea realmente el hecho de que haya que el rey firme o no firme el indulto. El rey, seguramente, el rey habrá firmado, y Juan Carlos I habrán firmado leyes con las que no estaban de acuerdo o no le gustaban. Pero es que quizás eso queda fuera de su alcance. La cuestión está, en primer lugar, ¿de qué se trata esto del indulto? El indulto, en primer lugar, lo que se ha dicho es que se está tramitando. Es que cualquier solicitud que se presenta de indulto debe ser tramitada. Eso no significa que se vaya a conceder. El problema es que ya el mero hecho, la mera forma en la cual el ministro de Justicia, insisto, tan absolutamente denostado, al menos por mi parte, presenta en el Congreso que vamos a empezar a tramitar el indulto. Oiga, mire usted, si es que usted no tiene por qué explicar eso. Usted tiene que tramitar el indulto y denegarlo ipso facto. O sea, es bastante sencillo. Yo tramito el indulto porque además no es necesario que lo pidan los mismos condenados, sino necesariamente lo puede pedir cualquier persona, cualquier asociación, cualquier organización, como es el caso. Pero yo discrepo del hecho de que para el indulto haya que pedir perdón, estar de acuerdo con porque es que yo entiendo que legalmente no es así. No es un requisito. No hay arrepentimiento. Pero si es que no es un requisito sine qua non. Si no asumes el delito cometido, no. Pero es que no es un requisito sine qua non. Es decir, estás pidiendo gracia, estás pidiendo que te perdonen. Estás pidiendo, claro. Si tú no asumes lo hecho, no puedes pedir que te perdonen. Claro, pero es que el problema es que como ni tan siquiera tengo que pedirlo yo, te vuelvo a repetir, difícilmente se puede convertir en un requisito algo que está ajeno a mi propia capacidad volutiva. Yo no pido el indulto. Una asociación catalana pide mi indulto y el gobierno me admite el indulto. ¿Yo he pedido perdón? Obviamente no, no lo voy a pedir jamás. ¿Yo he pedido la concesión de esa gracia? No, no la he pedido, pero se me concede porque una asociación la ha pedido. Insisto, no es necesario legalmente, stricto sensum, que tú tengas que pedir perdón, propósito de enmienda y arrepentimiento. Nada más lejos de la realidad. La cuestión está en si el indulto puede ser utilizado como un arma política. El indulto puede ser un elemento de cesión o de chantaje a determinados requisitos o determinadas peticiones de organizaciones independentistas. Entiendo que no. No, y si así fuera, sería, sin lugar a duda, la quiebra del Estado de Derecho. Eduardo. Estoy de acuerdo con Cándido en lo que ha dicho. Sin pedir perdón no puede haber indulto. Y además, la propia ley de 18 de junio de 1870, que establecía las reglas de ejercicio de la gracia del indulto, sin
solicitud de perdón, no hay gracia. Por lo tanto, la propia ley se contenía en ese contenido tal y como lo dice Cándido. Pero más aún, esta ley de 18 de junio de 1870 nacía del perdón. Si no había solicitud de perdón, no podía haber gracia. ¿Por qué? Porque esa ley se realizó conforme terminaban las guerras carlistas, concretamente la Tercera Guerra Carlista. Y había que dar perdón, pero habían de solicitar por parte de todos los presos carlistas, tenían que aceptar a Alfonso XIII como rey y sobre todo algo muy importante, tenían los presos carlistas que aceptar la legitimidad del Estado que nacía de esa restauración. Por lo tanto, sin solicitud de perdón no podría haber, porque la ley nace por eso. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Cándido. Otra cosa también muy importante, que se ha de realizar un expediente, un oportuno expediente entre las características y requisitos de este expediente tienen que ser los propios tuteladores carcelarios de esta gente y sobre todo los que le rodean. Y incluso el tribunal que le ha condenado tiene que decir si este señor solicitó el perdón o no dentro del propio expediente. Si no se solicita el perdón y sobre todo se arrepiente y solicita que se le tenga por arrepentido, no se puede llevar a cabo el indulto. Es algo esencial y nace de la propia ley, del nacimiento de la propia ley. Pero además, el gran problema es quién ha propuesto el indulto. La ley nos dice en el artículo 19, aunque es muy antiguo, que lo pueden pedir los penados, los parientes o cualquier otra persona en su nombre, pero no dice asociaciones ni acaso dice personas jurídicas. Tienen que ser personas las que soliciten el indulto. Y además, la concesión se hace en Consejo de Ministros y tiene que ser un decreto motivado explicando por qué. Pero claro, si ha de ser motivado y uno de los puntos esenciales que tiene en el artículo 11 la solicitud de indulto dice que es una razón de justicia, de equidad y de utilidad pública, si no hay solicitud de perdón, no hay equidad, no hay utilidad pública y mucho menos hay justicia. Por lo tanto, tampoco se le podría conceder el indulto. Pero claro, viendo que es una ley muy antigua, lógicamente, es una aberración de ley que debía de cambiar porque el objetivo de esta ley era otro. Se ha convertido, lógicamente, esta ley tan antigua que no ha querido cambiar nadie, curiosamente, nadie ha querido cambiar esta ley y sigue vigente, pues yo creo que habría que suprimir esta ley inmediatamente por la aberración que supone en sí misma que el gobierno pueda nombrar un indulto. Pero, yendo a la base de todo, como yo siempre digo, ¿por qué se pide el indulto? ¿O por qué están tramitando el indulto? ¿O por qué se pone en marcha el indulto en este momento? Porque dentro de los requisitos y acuerdos para la investidura de Sánchez, se solicitó por Esquerra Republicana el indulto, que es una vieja tradición de Esquerra Republicana, porque ya el PSOE, en la ley de amnistía de 1934, tras el golpe, ya el PSOE amnistió a Esquerra Republicana. Ya el PSOE ya ha hecho esto, es decir, esto no es nuevo, esto ya ha sucedido. Es decir, esto sucedió con Lluís Companys, es decir, que llegaron en las izquierdas, el Frente Popular y las fuerzas nacionalistas catalanas y le dieron el indulto a Lluís Companys y a todos los golpistas del 34. Por lo tanto, dentro de la hoja de ruta que se podría llamar horteramente, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario ya se lo han aplicado, si es que ya prácticamente están fuera. Pero ¿qué sucede? Le dan el indulto y los separatistas no están de acuerdo. Es que la Republicana dice que eso es muy poco. ¿Por qué? Porque como dice la ley del indulto, sale de la cárcel, pero no se le reintegran los derechos políticos. En consecuencia, no pueden ejercer cargo público. Y por lo tanto, no les interesa la ley del indulto. ¿Y qué están solicitando? La modificación del Código Penal, que sería una amnistía verdaderamente solapada, que es lo que en realidad están pidiendo. ¿Qué es lo que en realidad está? Es que ese es el problema. La amnistía sería el paso que está pidiendo el independentismo. Primero hay que recordar que lo primero para que se pueda ejercer el indulto es que tiene que haber sido condenado el indultado y tiene que estar a disposición para el cumplimiento de la pena. Es decir, ese indulto nunca podría afectar a Puigdemont
que no ha sido juzgado ni condenado todavía y que no se encuentra a disposición del tribunal para cumplir la pena. Y además, lo que te encuentras con el independentismo es que lo que dicen es que no puede ser que sean indultados, porque es tanto como decir, oiga, usted lo cometió, pero yo le perdono, sino que deben de ser amnistiados, sin darse cuenta de que esa amnistía está expresamente prohibida en nuestra Constitución. Como dices, compañero, efectivamente se puede producir una amnistía, digamos, simplemente con la modificación del tipo penal. Eso es una prerrogativa que efectivamente se puede dar en el mismo momento en el que tú modificas el Código Penal, se puede dar una aplicación retroactiva porque no vas a tener gente en prisión por lo que ahora ya no es delito, cuando sí lo era cuando lo cometieron, y retroactivamente en beneficio del reo lo puedes aplicar. Por lo tanto, ahí, independientemente de que, como digo, no puede existir una amnistía, sí que puede haber una modificación del Código Penal que dejase fuera o impunes las actividades realizadas por estas personas. Personas que ya han sido juzgadas, han cumplido prisión provisional, han pasado bastante tiempo ya en prisión y a las que no deberíamos, ya bastante estigmatizadas y bastante mártires se les está creando, pero no deberíamos de permitir que se generasen figuras de, digamos, represaliadas y debemos de estar en una aplicación también de las penas conforme a lo que dice la Constitución para la resocialización. Si conseguimos que esas personas se resocialicen y acepten las vías democráticas para defender sus ideas, entonces, evidentemente, debemos de estar en que, como cualquier otro penado, en el momento en el que está reformado, resocializado, debe de volver a la sociedad. Vamos a ver, simplemente, hombre, puntualizaros, Cándido y Eduardo, que la ley 18 de junio de 1870, en ningún caso, y os remito a ella, en ningún caso exige o pide como elemento de la obtención de un indulto la petición expresa de perdón. En ningún caso. Y os remito a la ley y os remito a su lectura. La tramitación del informe, la tramitación del correspondiente indulto exige que el tribunal sentenciador elabore un informe que contendrá una serie de elementos relacionados con la situación personal del preso. Y entre ellos, además la ley lo dice, especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado. Eso no significa en ningún caso que se exija de manera clara, concisa y sin condición de la petición de perdón por parte de los condenados. Por lo tanto, discúlpame, Eduardo, aunque estés de acuerdo con Cándido, creo que humildemente no lleváis razón, insisto, porque no es requisito sine qua non. El problema está, porque ahí sí lo ha explicado muy bien Cándido, aquí se trata de solucionar un problema porque es la única forma de que solucionando ese problema no se solucione el problema catalán, sino se solucione la permanencia en el gobierno del señor Pedro Sánchez y sus compañeros de gobierno, en este caso Izquierda Unida. Ese problema se llama Cataluña y se llaman los nacionalistas. Por tu teoría, Cándido, al final implícitamente estás hablando de que sí es verdad que existen presos políticos. Y no es verdad, no existen presos políticos. Están cumpliendo yo digo que hay políticos presos. Efectivamente, están cumpliendo una condena como todo el mundo, y tendrán que regirse. Ahora cuando, por ejemplo, el marido de la infanta ha pedido el tercer grado, el tribunal ha dicho, no, mire usted, señora, a usted todavía no le corresponde el tercer grado. Es que al señor Junqueras todavía no le corresponde el tercer grado. Y por mucho que se empeñe y la pretensión de modificar ex profeso el delito de sedición para bajar las penas, redefinirle de otra manera, no es más, si se me permite, que una absoluta trapalería jurídica. Quería hacer una puntualización antes de nada. Parece ser que esta mañana Adriana Lastra ha dicho en Espejo Público que el delito de sedición hay que modernizarlo porque el Código Penal tiene
200 años, tal cual. Ha dicho que el delito de sedición hay que modernizarlo porque el Código Penal tiene 200 años. ¿Qué opináis? Pero Rodrigo, es que Adriana equivoca el Código Penal con la ley de enjuiciamiento. Adriana Lastra, pero es que el problema no es ese. El problema es que Adriana Lastra es la portavoz de un partido político como el PSOE. Es decir, y Adriana Lastra es simplemente una indocumentada. Es simplemente absolutamente una persona incapaz de representar a un partido político como el PSOE, cuya trascendencia social en la actualidad en este país es brutal. Es la mediocridad de los políticos llevada al extremo. Que una señora se permita el lujo de decir esa sandez, pues simplemente representa su desconocimiento no sobre esa materia. Con el desconocimiento de esta señora sobre aspectos jurídicos se podrían rellenar 2 océanos. Pero no solo es eso, es que es todo el gobierno. Recuerda cuando Huelva estaba en el Mediterráneo, recuerda cuando había una línea recta que se mezclaba Irán, China y no sé qué, una línea recta, qué casualidad, jajajaja. Que había ríos, ¿dónde están los ríos? Claro, pero es que estamos hablando de un gobierno que el propio presidente de gobierno es un defraudador público que ha hecho un máster, que lo ha copiado y que sigue ahí. Es decir, es un tío que no es ni doctor. A ver, no es doctor Simón porque no ha hecho el doctorado y el otro ha hecho el doctorado porque ha sido un desastre. Es decir, porque lo ha copiado. Es decir, es un gobierno de caricatura, absolutamente irrisorio, pero además, a ver, es una tontería que lo digamos, pero se le nota a la pobre Adriana Lastra que no ha ido al colegio. Es decir, ¿se le nota? Si tú le ves y dices, pobrecilla, yo le mandaría al colegio más que enfadarme, Agustín. Es decir, yo haría esa obra de piedad y la fiscalía tenía que haber obligado a su madre a llevar al colegio a Adriana Lastra. Es decir, es lo que tendrían que haber hecho. Pero yendo ya al grano principal sobre el indulto. Nos estamos encontrando con que esta ley tan antigua de la que estamos hablando, que hay que derogar y todo eso, y que no tiene 200 años, esta ley tiene un poco menos. Pero esta ley sí hay que modificarla. ¿Por qué? Porque el momento histórico en el que nos lleva hace que estuviera dirigida a cierto grupo social y de personas que de verdad podían ser rescatadas para la sociedad. Es decir, eran patriotas, monárquicos y que podían ser rescatadas. Pero ¿se puede rescatar a los separatistas? ¿Son susceptibles de volverlos a llevar a la democracia? ¿Queremos que esta gente tenga partidos políticos que ponen en duda la existencia de nuestra patria y nuestro Estado? En Alemania están prohibidos, es decir, los partidos que quieren destruir la República Federal Alemana. Entonces, ¿queremos recuperar a esta gente? Pues no, yo creo que no los queremos recuperar. Yo creo que hay que ilegalizar sus partidos y, sobre todo, hay que recuperarlos para la sociedad, pero no para la política. En consecuencia, debemos de impedir que se produzca el indulto, que se tramite el indulto, debemos de impedir que se modifique el Código Penal y lo que debemos de hacer es que esta gente cumpla su condena totalmente, pero realmente, y no en las cárceles de Barcelona, porque yo creo que el penal del Dueso está muy bien, pero la cárcel de Melilla la tengo a cierto cariño porque me pillaba bastante cerca. Yo les llevaría ahí, porque han intentado destruir mi patria, mi convivencia, mi Estado, el futuro mío y de mis hijos, y por lo tanto no quiero que esta gente pueda tener acceso a la política y mucho menos a decidir qué tengo que hacer yo con mi patria, que tiene, de verdad, no 200 años, sino 1000. Por lo tanto, no puedo decir más y siendo enfadarme con Agustín, que sigo pensando que hay que pedir perdón para que te den las reglas de ejercicio de la gracia de indulto. Bueno, yo te remito al artículo 25 de la propia ley. Dicho lo cual... Pero es que te lo dice el artículo 25. No, el artículo 25 lo que dice es que el tribunal debe elaborar un informe en el que manifieste si los elementos de arrepentimiento que pudiese existir, además habla especialmente... Sus méritos y sus antecedentes. ¿Y qué méritos va a tener estos penados
para que puedan ser indultados? Ninguno. No hay pruebas ni indicios de arrepentimiento que se hubiesen observado. Claro. Especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado. Pues dime, ¿qué está pidiendo el artículo 25? Pero, ¿Sí es el perdón? No, pero insisto, Eduardo, la cuestión es mucho más sencilla. ¿Tiene que pedir perdón expresamente? No. Sí. ¿Lo exige la ley? No, Si no, no lo exige la ley. No lo exige la ley. No. Y segundo, te exige un informe, lo que te exige es un informe del tribunal sentenciador sobre si está arrepentido o no está arrepentido, asume su delito o no asume su delito. Magnífico, magnífico. Entonces, al final nos vamos a poner de acuerdo. ¿Hay que presentar un documento en el que pide perdón? No. Tiene que pedir el arrepentimiento, se puede acreditar por parte del tribunal con diferentes manifestaciones que no son en ningún caso la petición expresa. Pero no nos vamos a perder en eso. Mira, dos cuestiones, Eduardo, y que ahí no estoy de acuerdo contigo. Primero, ¿debe tramitarse el indulto? Sí. Obviamente, como toda petición que se realiza por los cauces legales, debe tramitarse y de igual manera debe denegarse. Porque, por ese mismo motivo, probablemente porque no quepa dentro de la propia ley la admisión de el correspondiente indulto, pero debe tramitarse. Y en segundo lugar, y creo que en el fondo lo que has pretendido es decir o gastar una broma en relación con la cárcel de Melilla. No, la ley de vigilancia penitenciaria exige que en la medida de sus posibilidades todo preso esté cerca de su lugar de vida, donde tenga más arraigo, básicamente porque la cárcel, tú perfectamente sabes, no es un castigo, sino un centro de resocialización, y lo que no se puede con ello es penar más aún, ya no solamente al reo, sino también a su familia, enviándolo a Melilla para que tengan que desplazarse constantemente sus familiares para poder tener relación con él. Por lo tanto, más allá de que nos pueda despreciar, y me desprecia exactamente igual que a ti, el delito cometido por parte de toda la tropa de Junqueras y adláteres, hay que seguir el criterio de Concepción Arenal: odia el delito y compadece al delincuente, por más que nos dé especialmente rabia o asco en un momento determinado el delito que hayan podido cometer. Creo que hay que dispersarlos como se dispersan los presos de ETA. Es decir, y están dispersados por todas las cárceles y ellos son terroristas contra el Estado. Han cometido un delito de terrorismo constitucional. Por lo tanto, son tan terroristas que hay que dispersarlos como se ha dispersado a la ETA. Eso me parece precisamente entiendo que fue un error esa dispersión y que realmente lo que estás privando a las personas, independientemente de que ya en el momento en el que los tienes en una prisión bajo tu tutela, cumpliendo una pena, difícilmente te van a reorganizar una actividad delictiva o una actividad. Lo que no puede ser es que vayas en contra de los derechos humanos haciendo viajar a sus familias o haciendo que no tengan buen contacto con sus familias si no están cerca del lugar donde ellos residían habitualmente. Y me parece que eso se daba ya antes y que fue esa política de dispersión que pudo ser necesaria en un momento dado, pero que también puede haber generado el efecto contrario de haber dado alas a unas reivindicaciones que, según mi criterio, podían estar justificadas. Desde luego no creo que debas de cometer ese error, ya no con quien ni siquiera es una banda terrorista o no han ejercido ningún tipo de acto de violencia, sino con ningún preso por ninguna razón que pueda usted hacer una especie de destierro y de pena adicional de destierro que no viene recogida entre las penas a las que fue condenada. Totalmente. Pues siento estar totalmente en contra. Yo creo que la dispersión es esencial, sobre todo para que no se reorganicen. A la ETA se le dispersó para que no se pudieran reorganizar y para que los abogados de ETA no pudieran reorganizar y mantener a los presos fieles a la banda. Y para eso fue la desarticulación de la asociación de presos que se llamaba Echarat, que es la que mantenía la cohesión de todos los presos de la banda. Y esta banda, la banda de los separatistas catalanes, también es una banda y hay que mantenerla totalmente dispersos para que no sigan reagrupados y sigan desde la cárcel operando. Pero además, los derechos humanos de estos presos ya los querrían el resto de los presos.
Es decir, tienen tantos derechos humanos que se van de copas todos los días. Están en la calle todos los días y no están en prisión. Por lo tanto, todos los presos tendrían que tener los mismos derechos humanos. Y sobre la no tramitación... Desde luego, no, yo no visito prisiones todos los días, todas las semanas, y te puedo asegurar que no están de copas por allí y que todos los que hemos vivido precisamente ese encierro durante 2 meses hemos aprendido que incluso en nuestra propia casa lo que da, lo que supone una falta de libertad de poder. Los catalanes están en la cárcel. Cándido, que los presos catalanes no están en la cárcel, están en la calle todos los días. Estos presos políticos, es un grado de cumplimiento también, están en la calle todos los días. Pero eso es un cumplimiento de la pena. Van a dormir, salen a trabajar, se les revoca ese tercer grado, se les revoca tal en función del ordenamiento jurídico. Eso es también parte del ordenamiento jurídico y eso también forma parte del cumplimiento. Pero que no tiene que dar ninguna pena que un delincuente cumpla una pena. Vamos a ver, es que estamos ya, eso sería entrar en filosofía. Bueno, nos estamos yendo por las ramas del tema. Pero bueno, vuelvo a decir, no se tiene que tramitar el expediente y vuelvo a lo mismo, no en el sentido me niego a tramitarlo, sino como dice el artículo 20, que es a donde voy. La propuesta será reservada hasta que el ministro de Justicia en su vista decrete la formación del oportuno expediente. No le pone fecha. Eduardo. Por lo tanto, los indultos odia muchos el delito, años, pero compadece al delincuente. Odia el delito, pero comparece al delincuente. Si vas a prisión y si ves lo que es un tercer grado o un segundo grado con un 100.2 con permiso para poder salir, y cuáles son las circunstancias en las que están allí los presos, entenderás que hay muchas más circunstancias. Esta gente ha querido destruir mi patria, mi convivencia, mi país, ha querido destruir el futuro mío. Generar la no tengo ningún generan también países contra ellos. Me consideran un ser inferior racialmente e intentan destruir mi patria. Acumulan todo tipo de delitos para destruir mi nación. Queman una ciudad. Ponen en pie de guerra una provincia entera. ¿Y voy a tener yo alguna piedad de ellos? No. Ellos no tienen piedad de mí. Pero entenderías que lo hiciéramos todos si los franceses nos invadiesen, como fue el levantamiento popular que se hizo en el 2 de mayo y que ahora celebramos y que no dejó de ser una rebelión. Bueno, ¿contra quién? Terminamos este tema. Quiero que comentéis por encima porque se nos hace tarde y ya no hay casi tiempo. El tema de la denuncia esto de la Asociación Concordia Real Española por injurias y calumnias contra el rey a Cristina Fallarás, a Esquerra Republicana de Cataluña y a la CUP, que antes me he equivocado, no era Bildu, era la CUP. Entonces, bueno, no sé si habéis podido ver esta noticia y qué opináis sobre ello. Parece ser que Agustín, yo creo que ha coincidido alguna vez en televisión con Cristina Fallarás. ¿Qué opinas? Voy a intentar ser absolutamente caballeroso y me voy a guardar la opinión personal sobre la señora Fallarás porque, entre otras cosas de menor importancia, yo hay muchas veces que considero que no va en condiciones aptas para acudir a un programa de televisión. Entonces, me preocupa que se le permita decir a veces cosas, en muy pocas ocasiones, cosas inteligentes, pero en otras tantas verdaderas sandeces, cuando no verdaderas burradas. Mira, yo no creo que una asociación deba, en este caso, ejercer esa denuncia. Yo creo que la propia Fiscalía, si la Fiscalía en la actualidad fuese una Fiscalía mínimamente decente, debería de haber ejercido acciones judiciales, por ejemplo, contra el señor Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, cuando dijo que los Borbones eran una banda criminal. Porque, mire, verás, insisto, por una cuestión de representación, el derecho a la libertad de expresión está clarísimo, tiene los límites que tiene, y no vamos a hacer ahora, por motivos de tiempo, un análisis sobre el mismo, pero acusar de banda criminal al jefe del Estado debería,
inmediatamente, ipso facto, haber generado una actuación por parte de la Fiscalía, y no lo ha hecho. Entonces, es verdad que un grupo de ciudadanos, un grupo de asociaciones o una asociación en concreto ejerza esa acción, pues es simplemente fruto de la dejadez por parte de quien lo debería hacer, que en este caso es la Fiscalía. Vale, rápido, Cándido. Bueno, mira, yo también he coincidido con Cristina Fallarás, éramos los dos tertulianos en las mañanas de la 4, y puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ella. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es una denuncia de injurias y calumnias, que lo normal para defender el honor es que solo las pueda hacer aquel que su honor ha visto comprometido. Es decir, si me injurias a mí, me calumnias a mí, el que me puedo querellar, que además no requiere de denuncia, sino de querella, soy yo. Pero cuando es un funcionario público se puede, como en el caso del rey, por ejemplo, se puede llegar a la denuncia y puede denunciarlo un tercero. Que haya una asociación que denuncie unas injurias no significa que vaya a haber un procedimiento o que y ni siquiera que vaya a haber una condena. Al contrario, bueno, tú puedes presentar todas las denuncias, entender que se ha vulnerado el artículo 490 del Código Penal, puedes entender que se han vulnerado la honorabilidad del rey y que por lo tanto hay una injuria y una calumnia, o que se han vulnerado las de otras instituciones, que ya iría por los tipos básicos de la injuria o de la calumnia, pero eso no significa que vaya a llegar a ningún sitio. Y además, vuelvo a repetir, hay flacos favores que se le pueden hacer a la monarquía. Y los Valtònycs, por injuriar al rey, las condenas a medios de comunicación el jueves, y aquí yo soy también consciente de quién era el fiscal general en aquel entonces y cómo se actuó, pero siempre he entendido que son contraproducentes y que lo que tú intentas es precisamente salvaguardar el honor de la corona o de la institución, y lo que haces es todo lo contrario, generarle un problema aún mayor, porque nadie nos acordaríamos de la viñeta del jueves si a día de hoy no se hubiese iniciado un procedimiento y se hubiese secuestrado la revista. Y sin embargo, ahora lo recuerda todo el mundo precisamente porque pasó aquello. Y entiendo que muchas veces se le puede hacer más daño a la honorabilidad de la institución con el procedimiento judicial y con la denuncia que sin él. Eduardo. Estoy de acuerdo con ambos. Es decir, primero con Agustín, porque ha de ser el afectado, el injuriado, el que tiene que presentar la denuncia. Es decir, yo no lo veo. Pero poco puedo opinar porque desconozco el contenido de la querella y cuál era el verdadero objetivo de haberse presentado o para qué ha presentado esto, porque todo en la vida tiene un objetivo distinto al que parece y al que vemos. Pero sigo pensando que no debe de defenderse a la institución una persona de la calle sin más posibilidad de defensa que la Fiscalía. Yo creo que debía ser la Fiscalía. Si la Fiscalía no quiere actuar o no debe actuar, o como dice Cándido, es tan gusano el insulto que le han hecho que no merece ni intentar defenderlo, pues yo creo que sobra este tipo de acciones que yo nunca emprendería, y que comprendo las reacciones que ha tenido esta señora Cristina, pero vamos, yo creo que no se debe de hacer y que ha de ser la propia Fiscalía quien lo defienda. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Agustín, Cándido, Eduardo. Gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Y bueno, a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado del rey. Hemos hablado de tres temas. El tema de los indultos. Hemos hablado del tema, ahora por último, de la denuncia contra Cristina Fallarás y contra Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP. Y hemos hablado también del veto que se le ha impuesto al rey para esta elección de los jueces en Barcelona.
Entonces, bueno, hemos tenido a nuestros 3 especialistas jurídicos que nos han estado comentando estos temas. La pregunta del programa, la pregunta clave es: ¿puede el rey negarse a firmar el indulto a los golpistas? Entonces, bueno, la respuesta la tenéis pues viendo este programa del veredicto. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo, viva el rey y viva España. Lo más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le va la vida? ¿Qué le va su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,